pero muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de formación, el segundo Congreso Internacional de Psicología Online 2020. Agradecerles a todos y a todos los que están ahí, desde sus casas, desde los lugares donde nos están viendo en este momento. Realmente ha sido un placer y viene siendo un placer acompañarlos en estos ejercicios de formación realmente bien interesantes para nosotros y esperamos que estén siendo del mayor agrado para todos ustedes. Vamos a arrancar, como es debido, dando algunos agradecimientos. Agradecemos a Conexiones Consultorías, a Universidad del Bosque, quienes han sido los partners académicos en este ejercicio formativo de manera gratuita para todas las personas, a la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, al octavo Foro de Guías de Intervención y Desarrollo Tecnológico en Salud Mental y Enfermedades Crónicas, que también se unieron a este ejercicio, a la Unidad de Educación Continuada de la Universidad del Bosque y de la Facultad de Psicología. A todos ustedes, bienvenidos, gracias por estar aquí, gracias por estar acompañándonos en este espacio. Vamos a ir saludando a todas las personas que se van conectando, bienvenidos, gracias por estar aquí, mucha gente que se va conectando hasta ahora, que nos vayan contando desde dónde se conectan, qué están haciendo en este momento, listos para arrancar nuestro tercer día en la jornada de la tarde. Hoy tenemos dos conferencias a nivel organizacional maravillosas que ustedes no se pueden perder. Está con nosotros la doctora Mónica. Doctora Mónica, pero muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Hola David, súper feliz de acompañarlos en esta tarde tan maravillosa. Muchísimas gracias por la invitación. A ustedes por escuchar este llamado. Realmente pues son ustedes los que hacen el Congreso. Nosotros desde este lado hacemos toda la gestión, todo el acompañamiento para que esto pase, desde la universidad, desde Conexiones Consultorías, para que todos ustedes puedan estar aquí, que todas las familias, todos los profesionales puedan atender a este llamado de formación gratuita. Los que quieran certificarse, no duden en escribirnos en las redes sociales del Congreso para que puedan certificar su participación en este Congreso. Doctora Mónica Hoyos, voy a presentar a la doctora en este momento. Mónica Hoyos es psicóloga, enfermera, especialista en higiene y salud ocupacional, magíster en gestión humana y desarrollo de la Universidad Externado de Colombia, certificada en mindfulness y docente universitaria, docente de la Universidad del Bosque, de la casa. Sí, totalmente. Perfecto, Mónica. Dime. La universidad maravillosa que trabaja también estos temas y que se ocupa de trabajar el tema de la psicología organizacional y de la seguridad y salud en el trabajo. De acuerdo. De una manera muy integral. Así es, sí, es que en estas épocas de tanto cambio, de tanta crisis, de tanto movimiento, realmente sí que les ha tocado duro a esos psicólogos organizacionales con tantos ajustes que han tenido que hacer en esas dinámicas laborales. Y bueno, hoy la doctora Mónica Hoyos nos trae una conferencia bien interesante y aquí voy a nombrar su conferencia Modelos para el incremento del bienestar y la calidad de vida, una mirada desde el modelo salutogénico y la psicología positiva. Y quiero preguntarte, Mónica, primero, ¿dónde viene el interés de trabajar todo el tema de bienestar y calidad de vida? Pero sobre todo el modelo salutogénico que no es tan común para los profesionales en psicología. Sí, mira, el interés radica hace mucho tiempo porque yo primero fui enfermera y en el campo de la enfermería, especialmente en la parte clínica, en el momento en el que estaba se veía mucho maltrato dentro del equipo profesional, ¿sí? Entonces, cuando ya empiezo a decir qué importante trabajar el bienestar, la salud mental, la calidad de vida, que las personas logren sentir que vamos a pasar más tiempo en nuestra vida en nuestro propio trabajo que en nuestra casa, y más aquellos que tienen que hacer turnos, que están en épocas especiales trabajando desde la parte asistencial. Desde allí fue mi gran interés en poder trabajar en estos elementos. Y desde el modelo salutogénico fue un modelo muy bello que aprendí también como enfermera, porque en la Universidad de Caldas me dieron mucho énfasis en en la parte de promoción de la salud, ¿sí? Muy fuerte. Entonces, desde la promoción de la salud hablábamos en esa época de la importancia de ver la salud como algo que se puede potencializar, algo que se puede trabajar, independientemente de que alguien esté enfermo, desde que alguien tenga una situación difícil, podíamos perfectamente fomentar la salud y el bienestar. Entonces, desde ese momento, y siempre quedó como muy arraigado,
cuando ya tengo la oportunidad de empezar a trabajar en las organizaciones, me doy cuenta que cabe muy bien dentro de las organizaciones. Y que cae muy bien porque dentro del sistema de vigilancia epidemiológico o dentro del mismo modelo que ahorita les voy a compartir, logra poder estar en cualquier momento, en la prevención primaria, en la prevención secundaria y en la prevención terciaria. Entonces, desde ahí fue como mi interés y empezar a unirlo desde esa mirada, porque este modelo nos da como una línea base que después ya Martin Seligman viene y desarrolla más desde su propuesta de la psicología positiva, pero encuentro en el modelo salutogénico unas bases maravillosas que nos pueden ayudar a todos los profesionales, no solamente a los psicólogos, sino a todos los profesionales que nos encargamos de trabajar el bienestar, la calidad de vida y la intervención nos ayuda muchísimo. Bueno, doctora, muchas gracias. Aquí nos están ayudando. Eso es lo bueno de la virtualidad. Realmente estamos todos aquí al servicio. Me están diciendo que hay un problema con mi audio. Ya vamos a pedir que nos revisen. Igual, doctora Mónica, pues gracias por ese inicio del ejercicio. Ya vamos a organizar aquí el tema de sonido mío. Es el mío, así que tranquila, su audio se escucha perfecto. Bienvenida, doctora. Bueno, muchas gracias. Entonces iniciamos, David. ¿Sí? De una, bueno, muchas gracias para todos. Qué rico que se hayan podido conectar. Pues invitarlos también que se conecten con este momento presente, invitarlos a que saquen este espacio, pues esta conferencia que les voy a dar yo y que ahorita viene la doctora Yolanda Sierra, que es mi maestra y amiga también, a continuar en esta sesión, que se permitan enfocarse en este instante para que lo que hablemos les ayude primero a ustedes como personas, como seres humanos, y que lo puedan trabajar también en su vida laboral. Como decía David, pues vamos a hablar sobre, pues la propuesta mía son los modelos para el incremento del bienestar y la calidad de vida, una mirada desde el modelo salutogénico y la psicología positiva. Sí les quiero decir que el modelo salutogénico, algunos psicólogos, claro que sí lo conocen, especialmente aquellos que tienen una mirada fuerte en promoción de la salud, aquellos que trabajan desde la parte clínica, aquellos también que trabajan la parte de salud pública y que cada vez para mí como profesional es muy importante empezar a incursionar en el ámbito organizacional. Esta frase que es mi frase, mi mantra personal, se las quiero compartir también, es cada mañana nacemos de nuevo, lo que hacemos hoy es lo más importante. Y esta frase también va a hablar acerca del modelo salutogénico. Ustedes y yo podemos perfectamente señalar cómo transitamos nuestro día, cómo va a ser nuestro día, porque cada día tenemos la oportunidad de nacer de nuevo. Y lo que vayamos haciendo alrededor de nuestro día es lo que va a construir realmente muchos elementos de bienestar y de calidad de vida, porque tenemos la posibilidad de controlar ciertas cosas, otras no, pero lo que podemos controlar que esté enfocado en aquello que nos va a garantizar un estado de bienestar. En el modelo salutogénico y el modelo patológico es muy importante, primero, pues para hablar del modelo salutogénico, que hablemos del modelo patológico. Cuando hablamos del modelo patológico, vamos a hablar de todo aquello que puede enfermar, todo lo que causa enfermedad. No sé si alguno de los que nos están conectados les ha pasado que van donde el médico y les dice el médico, no puede comer esto, no puede comer esto, no puede comer esto. Y después uno dice, bueno, entonces, ¿qué puedo comer? Como que te dicen todo lo que comas te puede enfermar. Entonces, tenemos que partir es qué puedes comer, qué puedes hacer, qué cosas te permiten seguir manteniendo una salud óptima o un bienestar. Entonces, desde el modelo patológico está muy desde la enfermedad, ¿sí? Y ven al ser humano como una unidad biológica. Y esto también es lo que empieza a dar unos elementos bien bonitos del modelo salutogénico que ahorita lo vamos a hablar, centrados en la enfermedad y en la etiología, la causa de la enfermedad. Y básicamente van a privilegiar servicios curativos y muy caros, ya cuando venimos como a intervenirlos, David. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, estamos muy desde el modelo patológico, se van a tornar muy costosos todo lo que tiene que ver alrededor a salud, porque nos vamos a enfocarnos en cómo tratarlos, ¿sí? Mientras que desde el modelo salutogénico está desde el mismo momento de la promoción de la salud. Y aquí también es súper importante saber esto. Muchísimas veces es mucho más fácil, es mucho más económico poder perfectamente promocionar la salud, ayudando a que el ser humano lo facultamos para que se empodere de su salud. Y eso es lo que quiere el modelo salutogénico. Desde hace muchos años siempre se buscaba la causa de la enfermedad y en el momento también de las causas de las enfermedades mentales,
se utilizan algunos tratamientos físicos, de origen físico. Uno de ellos es la trepanación. Recordemos que era ese orificio que se hacía a nivel del cráneo para que los espíritus que poseían ese cuerpo enfermo, eso que estaba generando ese desorden, que pues muchos no podían explicarlo para su momento, pues fueran liberados. ¿Qué ocurría con la persona que tenía algún trastorno, alguna situación? Pues que lógicamente por la lesión que se generaba empezaban a sufrir de una septicemia, de varias infecciones, de varias situaciones que los llevaban a fallas multisistémicas y que terminaba la persona perfectamente pues en una condición que no era la mejor y que terminaba muriendo. Entonces, eran siempre buscando lo biológico asociado a las enfermedades mentales. Y la plebotomía también, que era un medio pues para tratar algunas situaciones específicas de la época. Con esto también que quiero que hagamos una reflexión. Les cuento que el año pasado y el antepasado, tuve la oportunidad de estar en varios congresos a nivel nacional. Estuve en Bogotá, estuve en Armenia, Pereira, Manizales y otros que me conecté que estaban de manera online y nos estaban hablando acerca de salud mental. ¿Y sabes qué fue lo que más me llamó la atención de esos congresos? Que imagínate que la mayoría no hablaban de salud mental, sino de trastornos mentales. O sea, el 98% seguían hablando desde la enfermedad, ¿sí? Uno que otro hablaba desde el componente realmente de la salud. Y para pues, quienes están conectados ahora es muy importante que nos preguntemos eso y que se den cuenta que muchas veces cuando asistimos a estos que son muy importantes desde la mirada del modelo patológico, pero que si vamos a hablar de salud tenemos que empezar a ver cómo potencializamos realmente la salud. Entonces el modelo salutogénico tiene un enfoque positivo de la salud que lo que va a llevar es a la conservación del crecimiento del individuo. Y esto va a ser súper valioso porque es mirar cómo ese individuo en su proceso continuo de evolución sigue siendo mejor y mejor en todos los aspectos. Así como hemos hablado de los grandes cambios de la humanidad, de las eras en las que vivimos, que pasamos de la era agrícola a la era industrial, luego a la era del conocimiento, ahorita hablamos de la sabiduría tecnológica y algunos prospectivistas hablan que a partir del año 2035, 2045 hablaremos de una nueva era que será el transhumanismo. ¿Sí? Entonces, así como hemos pasado, también llevamos eso a que los seres humanos empiecen en ese crecimiento del individuo, pero es un crecimiento integral del ser humano, que genere un cambio de pensamiento, porque muchas veces nos quedamos limitados a esos pensamientos y que lleve a una acción positiva, generando calidad de vida, bienestar individual y bienestar colectivo. Y aquí quiero decirles también a todos, miren, cuando abordamos en una organización a un trabajador, estamos abordando a toda una familia. Y cuando abordamos esa familia, estamos abordando una comunidad. Y cuando abordamos una comunidad, estamos impactando en país, en desarrollo de nuestro país. Por eso es tan importante nuestro rol en la sociedad, en las organizaciones y en cada parte que trabajamos, porque transformar un individuo es transformar una familia. Y en este modelo lo que buscamos es eso, el bienestar individual y el bienestar colectivo. Recuerdo hace 2 años que estuve en el otro congreso, yo les hablaba un poquito del capital psicológico positivo y les decía un término que he venido trabajando, que es propio, y les hablaba de la importancia de trabajar en el bienestar inmediato, que es fundamental, pero les decía también de la importancia de trabajar el bienestar acumulado. ¿Qué ocurre? Ahorita por las modas que estamos viviendo, nos encontramos con personas que llegan a las organizaciones a hacer una actividad, y hacen una actividad outdoor y se van y todo el mundo está súper haciendo actividades de trabajo en equipo, de comunicación y termina la sesión y todos se aman, todos se adoran, paz y amor y a los 3 días otra vez todos se odian, ¿sí? Y vuelven a los mismos problemas de comunicación, de toma de decisiones, de dificultades en el relacionamiento, bueno, todas estas cosas. Entonces, desde el modelo salutogénico y desde la propuesta que hacemos también es la importancia de trabajar en ese bienestar acumulado, porque ese bienestar acumulado va a estar muy enfocado en el ser. Cuando uno trabaja el ser, está trabajando en la transformación permanente y continua, y eso es lo que uno quiere realmente hacer. Este modelo salutogénico se mueve en 2 elementos, uno que es el bienestar y el malestar, porque también hay que entender que uno, por ejemplo, Mathieu Ricard, que es un monje francés, en donde en el 2004 lo catalogan el hombre más feliz del planeta, porque
Richard Davidson hizo un ejercicio muy bello de investigación donde tomó unos electroencefalogramas mirando la actividad de su cerebro y encontró que se generaban cuando meditaba unas ondas cerebrales maravillosas, pues que cuando estamos meditando se activan, teta, delta, ¿sí? Y que especialmente su lóbulo prefrontal izquierdo hacía unas conexiones neuronales mucho más fortalecidas. Y en ese momento, ¿por qué el lóbulo prefrontal izquierdo? Porque allí está muy asociado a las emociones positivas. Entonces le dijeron, tú eres el hombre más feliz del planeta. Y Matthew Ricard dice ahorita, ay no, a veces no me gusta que me hayan etiquetado con eso, con ese rótulo, porque yo me pongo triste, a mí me da mal genio. La clave es en saberlo gestionar. Y esto también nos invita al modelo salutogénico, es ese bienestar-malestar. A veces estoy en bienestar, a veces en malestar, pero cuando gestiono el malestar, vuelvo a ese equilibrio. Entonces, este modelo va a partir y tenemos que también irnos un poco a lo que nos hablaban en la OMS en la década de los 40, que definía la salud como la ausencia de la enfermedad, ¿sí? Y que eso por muchos años se empezó a hacer y ese era el modelo patológico. Ausencia, tienes salud porque estás ausente de enfermedad. Y después en el 78 nos dicen, es el bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de enfermedad. Hoy en día hablamos también de un bienestar espiritual, un bienestar asociado a la naturaleza. Y muchas veces nos hemos atrevido también a hablar de un bienestar asociado al componente financiero, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos que la salud se convierte en una utopía, y que no existe un estado completo de salud. Pero ahorita, en el momento histórico que estamos hablando, hablamos también de una distopía, y es aquello que nos está llevando a generar una ruptura, generar momentos disruptivos para la creación del ser humano que encuentre un bienestar acumulado, diferenciado, y está enfocada en ese ser. Y aquí es muy importante entender esto también, y quiero que mis colegas vean lo importante y lo hermoso de esto, es que nosotros tenemos personas que son hipertensas, diabéticas, personas con cáncer, y estas personas a veces pueden tener mejores estados de bienestar que una persona, entre comillas, totalmente sana. ¿Cuántas personas con cáncer tienen unos estados emocionales mucho más positivos, son más resilientes, encuentran mayor compasión, pueden estar más enfocados a el desarrollo de un bienestar más integral? Y eso es lo que queremos hacer, no partir de la patología, de lo que está mal, del déficit, porque cuando nos paramos desde esa mirada, desde lo que está mal, desde la crisis, como muchas veces lo hemos hablado, cuando nos paramos de eso que está en crisis, que está desde la dificultad, pues estamos viéndolo desde ahí, nos volvemos muy limitantes, pero cuando lo vemos desde las posibilidades, vas a tener muchas posibilidades. Los invito para que hagamos la siguiente, quiero compartir con ustedes una investigación que se hizo, especialmente cuando se aborda el tema de mindfulness, que es la conciencia del momento presente. Y los invito para que no piensen en osos polares, no piensen en osos polares. David, ¿qué pasa qué ocurre? No pensar en osos polares. Se piensa en ellos, ¿cierto? De una. Entonces, eso pasa también cuando estamos muy enfocados en un problema. Si piensas solamente en el problema, vas a ver el problema. Por eso tienes que empezar a ver miles de posibilidades de crecimiento y de desarrollo. Entonces, la salud se ve también como un fin, que es una capacidad innata adquirida. Y ahorita, por ejemplo, con los avances de la biología molecular, la física cuántica, se está viendo que siempre nos hablaban a nosotros de que los genes que traíamos y que desarrollábamos, pues porque papá, mamá, nuestros bisabuelos, todos, era esa acumulación de genes, podíamos desarrollar muchas enfermedades, pero con la epigenética se ha encontrado cómo podemos cambiarlos a través de nuestros procesos de alimentación, de ejercicio, de meditación. Bueno, son temas que son muy maravillosos para trabajar. Y la salud también es un medio porque ayuda al desarrollo social. Una comunidad sana es una comunidad productiva. Una comunidad enferma es una comunidad que genera dificultades y va a generar también empobrecimiento. Por eso es tan importante ver la salud como un elemento de desarrollo. Cuando invertimos en salud, es del componente de promoción de la salud y ayudamos a facultar a las comunidades para que se empoderen, estamos haciendo pasos agigantados.
Y se busca mucho por eso la promoción de la salud, la atención primaria, el desarrollo de políticas públicas saludables, ambientales, que lleven a la acción comunitaria y a las habilidades personales. De eso también pues es el enfoque de la OMS, que unido a este personaje bello, que es Antonovsky, es el que viene a trabajar el modelo salutogénico y que presentó en su conferencia en Ottawa, básicamente decía, el individuo debe aumentar su control, el control sobre su salud para mejorarla. Es empodere a cada ser humano, que cada ser humano empiece a ser consciente de su salud, lo que está ocurriendo ahorita. ¿Cuántas personas salen a la calle sin utilizar el tapabocas adecuadamente? ¿Cuántas personas salen sin utilizar los protocolos? Pero porque también nos pasa que a veces sentimos lo que yo he denominado los 3 y del adolescente, que se creen invencibles, inmortales, infértiles, que nada malo nos va a pasar, que le pasas al vecino. Pero cuando empezamos a tener un control sobre nuestra salud, cuando yo soy consciente que lo que como es parte de lo que me va a ayudar a estar bien, que si hago ejercicio mi salud va a estar bien, que si medito mi salud va a estar bien, y empezamos a generar esto, pues las personas empiezan a tener una mejor movilidad hacia eso. Y pues también nos permite llevar a replantearnos la forma en que estamos interviniendo a las personas con enfermedades crónicas o a los grupos vulnerables, porque es a partir de allí de ver esa transformación maravillosa en esas capacidades que tienen. Y nos vamos a enfocar en los factores protectores que van a potencializar al ser humano, y allí es cómo las personas pueden mejorar su salud en situaciones estresantes. Y ya les voy a contar por qué. Porque la teoría de Antonovsky se basó en estas 3 preguntas. ¿Por qué las personas se mantienen saludables a pesar de estar expuestos a tantas influencias perjudiciales? ¿Cómo se logran recuperar de las enfermedades? ¿Qué tenían de especial las personas que no se enfermaron a pesar de la atención externa? Y este tema que fue hablado en la década de los 60, 70, hoy, imagínense en hace cuántos años se vuelve tan vigente y tan importante, porque nos habla acerca de la resiliencia, de encontrar nuestros recursos internos para afrontar las situaciones difíciles, pero también encontrar los recursos externos, las redes de apoyo para poder afrontar esto de una manera mucho más avanzada y que nos ayude realmente a tener una interacción mucho más fuerte para encontrar los estados de bienestar. ¿Qué decía este modelo? La importancia hacia la solución de problemas, la capacidad para identificar y utilizar los recursos disponibles. Y a veces pasa, nos encontramos cuando estamos haciendo intervenciones, les preguntamos a las personas, por ejemplo, dinos cuáles son tus fortalezas, cuáles son esas potencialidades que tienes. Y muchas veces las personas no son conscientes de ellas. Solamente se hacen conscientes cuando le decimos, cuéntenos un momento en tu vida o en tu historia donde tuviste que afrontar una situación difícil y cómo lo manejaste. Entonces, empezamos a darnos cuenta que los seres humanos tenemos una cantidad de recursos disponibles para afrontar situaciones difíciles, y es allí donde se vuelve importante también los estilos de afrontamiento eficaces que nos ayuden a resolver esos problemas. Y algo fundamental, como ya les decía acá, identificar un sentido global, omnipresente, individual y grupal, es decir, las redes de apoyo. Saber que contamos con redes de apoyo. Y este elemento de redes de apoyo lo vamos a ver también en el modelo de la psicología positiva. Este modelo que nos permite, pues, entender a la persona, básicamente, que comprenda el rol que tiene cada ser humano para mantener una salud adecuada, ¿sí? Encontrar una motivación, entender este elemento desde la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, que es un enfoque dinámico, flexible, que persigue la salud para todas las personas independientemente de la situación que tengan, que se generan desde el trabajo individual y grupal, y que hay se requiere la participación activa de la comunidad, de las personas. Y, como les decía, va a estar muy enfocado en estrategias para recuperar, mantener y optimizar la salud. Aquí también es importante que recordemos un poco el término de la salud, porque hablamos también de la salud como forma de pensar, sentir y actuar. Y darnos cuenta cómo a veces también nuestros pensamientos generan limitaciones. Y a veces estamos identificando, por ejemplo, en consulta, que muchas personas están llegando a terapia buscando la posibilidad de empezar a manejar más sus pensamientos, porque muchas veces están tan enfocadas en el pasado, en las situaciones de lo que ocurrían antes, se han quedado tan arraigadas al pasado que generan una emoción asociada a la tristeza y se quedan allí y generan depresión, o aquellos que están tan enfocados hacia el futuro, a lo que va a ocurrir, a lo que va a pasar, y ese miedo termina
convirtiéndose en ansiedad. Entonces, aquí va a ser muy importante eso, cómo estás pensando, cómo estás sintiendo y cómo estás actuando para que logres tener la capacidad de disfrute de la vida. Porque si tú estás teniendo esos pensamientos que están asociados a lo limitante, al problema, a la dificultad, a la crisis, pues sencillamente tu sentir va a estar asociado a esas emociones negativas, que hay que entender que no son malas, pero cuando se instauran, cuando no se gestionan de la mejor manera, pueden hacernos daño y que nuestra actuación va a ser muy importante para poderlo enfrentar. Entonces, eso es lo que nos va a dar la capacidad para los desafíos de la vida y que nos va a llevar a que el individuo sea consciente de sus habilidades para trabajar de manera productiva y que contribuya a la comunidad. Y aquí, como lo decía ahorita, en importancia de ver cada vez más la salud desde ese componente de bienestar emocional, espiritual, intrapersonal, interpersonal y cultural. Cómo a través también de lo que hacemos como sociedad creamos salud. Y me encanta este cuadro. Quienes son mis estudiantes de posgrado del Bosque lo conocen porque me encanta mostrárselos y decirles, miren, aquí nos podemos parar nosotros un modelito súper viejo de Lewis y Clark del 70-75 y hablamos de la promoción primaria, secundaria y terciaria. Y aquí yo les digo, mire, todo el modelo salutogénico lo podemos trabajar desde antes de que ocurra la enfermedad y lógicamente en el periodo donde ocurre la enfermedad. Esto nos daría para otra conferencia posterior, pero solamente les quiero decir, desde el modelo salutogénico, desde la postura de la psicología positiva, del bienestar, súper importante tenerlo claro, porque nos va a ayudar a que tengamos la capacidad de darnos cuenta, por ejemplo, cuando hacemos un muy buen proceso de selección, estamos garantizando disminución del riesgo psicosocial y estamos llevando a que esa persona tenga bienestar, ¿sí? Desde ahí, desde las actividades de capacitación y desarrollo, desde los procesos de evaluación de desempeño. Entonces, bueno, eso nos daría, pero es importante entender todo lo que se puede abordar con una mirada holística, integradora y una mirada que nos lleve a ver el potencial. Así la persona, por ejemplo, miren, tenemos muchos ejemplos. No sé si tienen, por ejemplo, la persona que ahorita están mostrando tanto en redes sociales, Daniela, la que fue reina, que tuvo su amputación, una mujer que nos muestra la resiliencia y su capacidad de afrontar la vida de una manera tan positiva. Tantas personas que son ejemplo de ellos porque han tenido un proceso adecuado durante el momento de la prevención terciaria, que es la rehabilitación, que nos va a ayudar a ¿qué? A darnos cuenta que eso que fue difícil, cómo lo afrontamos para mejorar. Entonces el modelo nos dice, hay unos recursos necesarios y uno de ellos son esos recursos personales, interpersonales y contextuales, ¿sí? Esos recursos que tengo para hacer frente a eso, a esos desafíos de la vida, para poder predecir estos entornos internos y externos. El sentido de coherencia es, oiga, usted tiene eso, úselo, porque es que a veces, por ejemplo, decimos, ay, no, yo soy una persona alegre, y no se ve que sea alegre. No, soy una persona compasiva y no es compasiva. O sea, aquí lo que hablamos es sea coherente con eso que tiene. Y, por ejemplo, nosotros lo trabajamos mucho cuando vamos a las organizaciones y queremos trabajar más ese fortalecimiento del bienestar acumulado y le decimos a la gente, ¿cómo te gustaría ser recordado cuando te pensiones, por ejemplo? Ay, no, yo quiero ser recordado como una persona amable. Bueno, ¿y qué estás haciendo para ser amable? ¿Cuál es esa brecha que tú estás cerrando? Si estás siendo coherente con eso que está dentro de ti. Y eso nos ayuda a cuestionarnos y a darnos cuenta de que tenemos muchas posibilidades y muchas capacidades para utilizarlos y que a veces solamente también nos falta una orientación pequeña para seguirlas trabajando. Y esto nos lleva también, como les decía, a comprender esas situaciones, a manejarlas y muy importante también, que la persona sienta que a partir de las dificultades y los problemas tiene la capacidad para invertir la energía y el esfuerzo porque eso vale la pena y tiene un sentido. Entonces, este modelo salutogénico me encanta porque nos ayuda a ver ese ser humano tan integral y que a pesar de una dificultad, desde una limitación, vamos a tener, David, en el Congreso una presentación de un proyecto muy lindo que desarrollamos, que fue el diseño de un protocolo para la rehabilitación laboral, ¿sí? Desde la psicología positiva. Y cómo esos modelos nos van a llevar a que la persona sienta que a pesar de haber tenido posiblemente una amputación, en una situación, puede perfectamente generar una resignificación en su vida, ¿sí? Es decir, darse cuenta de
que esas situaciones difíciles también nos llevan a aprendizajes que son positivos. Y aquí es muy importante hablar de la psicología positiva como ese estudio científico del funcionamiento humano. En 1998, pues fue Martin Seligman quien nos habla de esto, nos habla acerca de la psicología positiva, y fue muy interesante porque aquí quiero llegar. Martin Seligman antes, en la década de los 60, nos habló de la indefensión aprendida y que todavía se utiliza tanto ese término. ¿Y él qué hizo? Él hizo una investigación primero con unos perritos, y lo que hizo con esos perritos fue, tuvo, digamos, 3 grupos, unos que pues, para iniciar la investigación generó unos choques eléctricos, pasó un estímulo visual que informaba del choque eléctrico. ¿Qué pasó con uno de los perritos? Apenas veían el estímulo visual, podían escapar rápidamente. Otros veían el estímulo visual, pero tenían que ir a mover una palanca para abrir la jaula. Y otros, a pesar de que se generaba ese estímulo visual y ellos trataran de hacer cualquier cosa, no podían escapar de la jaula. La jaula estaba por todos lados con esa corriente. Entonces, ¿qué pasó? Que los perritos llegaron, este tercer grupo, cada vez que veían el estímulo visual, se quedaban quietos, no hacían nada. Y eso hace referencia a la indefensión aprendida. Es como esa imagen que está ahí del elefantico. Tiene toda la fuerza para levantarse, pero con solo ver esa cuerda que lo está sosteniendo, se lo impide, porque están sus pensamientos, en sus creencias, y sus emociones lo llevan a eso. Entonces, desde la indefensión aprendida, que luego también se hacen unos estudios con ratoncitos de laboratorio, muy cruel todo eso, pero nos demuestra, por ejemplo, cómo la amígdala, que es una estructura asociada a las emociones, crecía de tamaño porque estaba asociado al miedo. ¿Y cuántas personas también sienten esto en diferentes situaciones de su vida? En las organizaciones, por ejemplo. ¿Cuántas personas sienten que tienen la posibilidad de cambiar, pero no lo hacen porque dicen, no, pero ¿para qué lo hago si aquí todo sigue igual? ¿Para qué lo digo si aquí nadie me va a prestar atención? ¿Para qué hago esta otra actividad si no, esto que tengo, lo que estoy sintiendo no va a mejorar? Entonces, ya cuando surge la psicología positiva, también surgió por una conversación que tuvo Martin Seligman con Nikki, su hija, y una vez Nikki le dice, papá, ¿te acuerdas cuando yo tenía, antes de los 5 años, yo era una berrinchosa, lloraba por todo? Cuando cumplí 5 años dije, no voy a llorar más, no voy a seguir haciendo tanta pataleta. Tomé esa decisión. Y así como yo tomé la decisión de dejar de ser tan berrinchosa, ¿por qué no dejas tú de ser un cascarrabias? Entonces se le dice también ahí, wow, esta niña me está enseñando a que uno sí puede cambiar y se puede transformar. Y también él venía haciendo un análisis, por ejemplo, el Instituto de Salud de Estados Unidos, que solamente habla de enfermedad, ¿sí? Entonces dijo, no, esto tenemos que llevarlo a esa potencialidad de las fortalezas del ser. Porque también muchas veces la gente cree que la psicología positiva es pensar en positivo, ¿no? Eso es solo una cosita, eso es un mundo gigantesco, ¿no? Porque no es nada que piense en positivo que eso le va a pasar, no, eso genera frustración y luego puede generar hasta depresión. No, la psicología positiva va mucho más allá, es ver cómo el ser humano a través de las acciones que genera puede crear bienestar, puede generar potencialidades. Y me encanta y les quiero compartir, hay muchos modelos, pero los modelos que nosotros fortalecemos y trabajamos están asociados al modelo PERMA, que se encarga de trabajar las emociones positivas. Y no es decir, no me voy a sentir triste, no voy a sentir rabia, no, es reconocer que también tenemos emociones negativas, pero que tenemos que trabajar por esas emociones positivas todos los días. Hacer, por ejemplo, con lo que estamos viviendo ahorita, con la situación de la pandemia, y cuando estamos en el confinamiento, y muchos que todavía están en casa súper juiciosos, es busque algo que disfrutes, colorear, dibujar, pintar, tocar un instrumento, cantar, o sea, busca cosas pequeñas que te permitan también estar en ese estado de flow, de bienestar, del que habla Csikszentmihalyi Hayek, ¿sí? Entonces, es buscar esas cosas que te generen emociones positivas, porque a veces también nos pasa que nos quedamos muy enfocados a lo negativo, al déficit, y allí va a estar la limitante. Como les digo, las emociones positivas como las negativas son importantísimas. Tener tristeza es muy importante, el problema es que me quede arraigado en esa situación de tristeza. Tener rabia es importante, pero también tengo que empezar a gestionarla, que no quede en ese secuestro emocional de la amígdala. El engagement, el compromiso, y el compromiso hace referencia es
haz lo máximo que tú puedas hacer desde lo que tú estés haciendo. Y en este también el compromiso es, empieza a trabajar aquello que sientes que requieres trabajar para ser mejor. Y a través de eso también empezamos a encontrar unos estados de bienestar. Y aquí, como les decía, desde el modelo también salutogénico, las relaciones positivas. Se ha encontrado el bienestar, cómo se incrementa el bienestar cuando tenemos relaciones positivas, cuando hablas con alguien, cuando abrazas a alguien, se libera oxitocina, que va a ser una hormona fundamental para generar un efecto cardioprotector. Cuando estamos estresados liberamos mucho cortisol y el cortisol nos lleva a que produzcamos vasoconstricción, a que nuestras arterias se cierren, pero cuando producimos oxitocina generamos que esas arterias, wow, se abran, que haya mejor riego sanguíneo y eso genera bienestar. ¿Sí? Entonces, buscar esas relaciones positivas, esas redes de apoyo, esas personas con quien interactuar, no solamente nos van a generar esos momentos de flow, sino que nos van a llevar a incrementar nuestras hormonas del bienestar para sentirnos y actuar de la mejor manera. El otro que va a ser muy importante es el propósito y el significado, del cual también Víctor Frank nos hablaba, y de lo que ahorita hablamos desde el Ikigai, el propósito de vida. ¿Por qué te levantas cada mañana? Reflexionar acerca de eso. ¿Qué te moviliza a levantarte cada mañana? ¿Por qué te levantas cada mañana? ¿Qué te está llevando hacia eso? Y el otro que va a ser muy importante es el éxito y sentido del logro, de darte cuenta de todas esas metas que has alcanzado hasta ahora y cómo has logrado para alcanzar esas metas. Así sean metas que muchas veces no valoramos, pero que nos damos cuenta que hemos podido ir subiendo peldaños a través de nuestra historia y que nuestra historia es muy valiosa, porque a veces nos encargamos de mirar la historia de los demás y que tenemos que empezar a darnos cuenta de nuestra propia historia, de los aprendizajes dolorosos, de lo que nos ha permitido desarrollar fortalezas de nuestro ser, nuestras capacidades y pues esas situaciones que nos impulsan a ser mejor y que nos permiten pues lógicamente desempeñarnos de la mejor manera en lo que estamos. Y el otro modelo que me encanta es el modelo de Tal Ben-Shahar. Tal Ben-Shahar es un referente. Tal Ben-Shahar es el docente, el profesor que dictó durante varios años la Cátedra de la Felicidad en la Universidad de Harvard. 1.500 personas se inscribían en esta cátedra de estudiantes, increíble. Y se trabajaba desde el modelo SPEAR como en la importancia de trabajar el bienestar espiritual. Y es vivir una vida con propósito. Se vuelve a unir todo lo que tiene que ver Víctor Frank, Ikigai, Seligman y muchos otros autores. Y es eso que te permite también saborear el presente. Y lo que está ahorita tan de moda, la atención plena, el mindfulness, la conexión con lo que está ocurriendo en el aquí y en el ahora. Esa importancia de poder trabajar esto que está pasando en este instante. El bienestar físico, cómo te estás alimentando, cómo estás haciendo ejercicio, estás durmiendo bien, cómo está haciendo también tu proceso de respiración, porque ese bienestar físico nos va a llevar a cuidar nuestro cuerpo, que es nuestro hogar, y muchas veces no le prestamos la atención suficiente. Lo intelectual, el bienestar intelectual va a estar muy enfocado a aprender todos los días algo. Uno debería todos los días aprender algo y que todos los días uno sienta que la curiosidad, esa creatividad se desarrolla, ¿sí? Que nos va a ayudar pues a tener unas experiencias mucho más transformadoras, por ejemplo. El capital relacional nuevamente unido, o el bienestar relacional unido a lo que nos decía Martin Seligman de las relaciones positivas, ¿sí? Es mantener unas relaciones amorosas, bondadosas con los demás. Aquí entran también los actos de bondad, de ayudar al otro, el altruismo, ¿sí? Y el bienestar emocional, enfocadísimo sobre todo en manejo de las emociones, del desarrollo de la resiliencia, del optimismo, de la esperanza. Con estos modelos nosotros perfectamente como cajita de herramienta podemos ayudar a incrementar el bienestar de muchas personas, pero primero por nosotros mismos, porque nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. Y es muy importante trabajarlo nosotros para poder ir a trabajarlo en diferentes contextos, con los niños, con los adultos, en las organizaciones, en cualquier contexto, va a ser muy importante. Entonces, estos modelos nos van a permitir a nosotros tener las herramientas suficientes para poder ayudar a incrementar el bienestar, la calidad de vida dentro de las organizaciones, dentro de las instituciones o el contexto que tengamos. Y hay una frase que me encanta, con la que quiero cerrar, de Nietzsche, que dice: quien tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre el cómo. Y tenemos que enfocarnos a eso,
¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro sentido? ¿Por qué te levantas cada mañana? Y con la frase que arranqué, cada mañana nacemos de nuevo. Lo que hagamos hoy es lo más importante. Recordemos eso. Y ya, con eso terminamos lo que les tenía preparado para hoy. Perfecto, Mónica. Bueno, está bien interesante este tema. Es uno de los temas que más me gusta a mí también trabajar cuando tengo el chance de estar al frente con las organizaciones. Mónica, hay una pregunta. Voy a pedir a ver que me den feedback por ahí, que me estaban diciendo que mi audio no se estaba escuchando. Espero que Yo te sí. escucho súper bien. Bueno, esperemos que sí. Okay. Mónica, quiero preguntarte, y hay una pregunta acá, y es, entendiendo que esto pues es una realidad, cómo trabajar en las organizaciones estos conceptos cuando tenemos tantas dificultades en el ejercicio de cargas laborales, de dificultades en el relacionamiento. ¿Cómo potencializar el ejercicio del aquí y el ahora, el ejercicio de la felicidad laboral en una realidad como la nuestra, ¿no? Donde las condiciones laborales no son las mejores? Sí, mira, aquí es muy importante. Primero, las personas, nosotros como trabajadores, empezar a organizar nuestras rutinas. O sea, tenemos que empezar por nosotros, organizar nuestras rutinas, encontrar también en lo cotidiano aquello que te genere, te incremente el bienestar, que te genere esos estados de flow. Y desde las organizaciones, entender que cada vez cuando buscamos realmente ser productivos, necesitamos intervenir en la gente. O sea, si una organización quiere ser productiva, quiere encontrar, alcanzar esa misión, esa visión, esos objetivos estratégicos, tiene que ver a sus colaboradores como el recurso más importante que tiene. Y cuando la gente tiene bienestar, calidad de vida y crea, aquí es muy importante eso, generar una cultura enfocada a esos entornos saludables, ¿sí? Ya empezamos a generar un cambio, porque es que a veces nos quedamos mucho en la actividad, en la actividad, en la actividad, pero no con un impacto. El impacto es en la transformación de la cultura. Cuando transformamos esa cultura, transformamos esos procesos y facultamos a las personas para que se logren empoderar también y que entiendan que parte de ellos es fundamental para que esto se logre, porque a veces también nos encontramos con trabajadores que quieren que todo se lo den y que no son conscientes del esfuerzo que hacen las organizaciones por mantenerlos dentro de una organización. Entonces, es eso, empezar cultura, procesos, personas, para que tengan este cambio. Entonces, sé que es complejo porque también casi siempre que reducen los presupuestos, los reducen para gestión humana. El primer recorte es en bienestar y capacitación. Total, entonces aquí que es importante hablar estratégicamente. Y tristemente los psicólogos no sabemos hablar estratégicamente, tenemos que hablar en cifras, porque siempre nos han visto como el rol del juego, rifas y espectáculo, el que hace el Día de la Madre, el Día del Padre, se celebra amor y amistad. No, cuando empezamos a hablar de que eso que estamos haciendo va a impactar en disminuir rotación, va a impactar en disminuir ausentismos, incapacidades, cuando eso va a impactar en mejorar el clima laboral, disminuir el riesgo psicosocial, pues empezamos también a decir, ¿esto cómo nos puede impactar? El retorno de la inversión. Y eso hace que un gerente nos escuche. Pero como estamos tan dados a dar, no es que esto genera bienestar y felicidad, pero bueno, en plata eso que me disculpan, pero eso cómo se ve reflejado, cómo esto nos va a ayudar a que la gente lo que está invirtiendo yo lo vea, cuál va a ser ese retorno. Entonces sí nos toca tener una mirada muy estratégica. Sé que es difícil, pero que podemos ir haciendo transformaciones muy importantes desde nuestro rol. ¿Sí? De acuerdo contigo y apunto en algo y es que el rol del psicólogo en las organizaciones debe cambiar de ser un rol operativo a un rol estratégico. Cuando eso pasa en una organización, el éxito está garantizado. Hay una pregunta que te hacen aquí, Mónica, y es, desde las neurociencias se reconoce el gran beneficio que tienen las prácticas contemplativas para el bienestar y la calidad de vida. ¿Qué se está haciendo en las organizaciones para promover dentro de los empleados las prácticas de estas? Quería hacerte una mención. En una de las conferencias pasadas nos hablaban que incluso hay que empezar a desmitificar el concepto de colaborador, la cantidad de conceptos que utilizamos. Nos decían que el concepto empleado hay que empezar a utilizarlo y reivindicarlo, porque realmente es una transacción y en esa transacción pues hay una subordinación. Me pareció a mí, me rompió ahí un poco los paradigmas. Interesantísimo. Claro, digamos que esa discusión la tenemos varios años, esa discusión la tuvimos hace varios años en la Universidad Externado, el término empleado y colaborador,
Y desde el contrato laboral, pues tú utilizas hasta, así tú te vas al Código Sustantivo del Trabajo, se habla del patrono, ¿sí? Y te hablan de otras terminologías, pero, o subordinado. El tema es que hay que mirar, yo te diría algo muy importante, y es que cuando tú hablas de empleado, por la subordinación que se tiene, claro, te dicen tú eres un subordinado, pero si tú le dices a una persona subordinada, su cerebro, ¿cómo lo lee? Claro, ahí hay un impacto O un diferente. impacto. Cuando tú le dices a alguien, tú eres un colaborador y a partir de lo que tú haces tiene un sentido y un propósito que es fundamental para que generemos un engranaje dentro de la organización y nos ayudes a cumplir la misión y la visión, es diferente. De acuerdo. Es Mónica, muy y desde diferente. el entender el Oh, impacto que tiene, desde las neurociencias, todas estas terapias contemplativas, ¿qué se está haciendo? ¿Qué es lo que mira, está hoy en las este organizaciones tema funcionando? Ese tema a mí me encanta, es nuestro propósito de vida, las prácticas contemplativas, por todos los beneficios que tienen a nivel del lóbulo prefrontal, ¿sí? Funciones ejecutivas básicas y superiores. ¿Qué se está haciendo? Que cada vez las organizaciones están siendo más conscientes. Tenemos organizaciones más conscientes, organizaciones que cada vez se enfocan más en trabajo. ¿Estás escuchando? Sí, que te quedé, vi por allá paralizada y dije, wow, me perdí entonces. No, discúlpame. Aquí estamos, Entonces, aquí estamos. eh, ok, ok. Entonces, cuando hablamos de esas organizaciones, cada vez tenemos organizaciones más conscientes. ¿Cuál es el problema, David? A mí me ocupa un poquito en que estamos cayendo, por ejemplo, en el mindfulness, Ah, ¿sí? sí. Es un término que se viene trabajando hace tiempo como la comida chatarra, lo que estamos trabajando por modas. Y estamos llevando, por ejemplo, a no generar esas estrategias del modo ser, sino del modo estar. Que alguien hace una práctica, cierra los ojos, pero es buscar realmente el modo ser, la transformación. El modo estar cualquiera lo puede tener. El modo ser es muy difícil. Sí, cada vez las organizaciones son más conscientes de trabajar el bienestar, la salud mental, el bienestar integral del ser humano, porque no es solamente salud mental, es salud física, es salud emocional, es salud cognitiva, es salud espiritual. Bueno, todos estos componentes, por ejemplo, del modelo de Spear que tiene tal vez Shahar. Sin embargo, todavía nos hace un poco, nos hace falta por lo mismo, porque nos falta a los psicólogos tener más esa capacidad de establecer unos programas sistemáticos que tengan unos impactos, que puedan mostrar unos indicadores fortalecidos y que podamos decir esto es lo que se está haciendo con estos impactos, cuáles son nuestros grandes aprendizajes. Nosotros, como muchas veces no escribimos, no documentamos los grandes cambios que se generan y eso es importante también hacer, empezar a documentar cómo algo que estamos estableciendo está teniendo un impacto positivo. Pero las organizaciones cada vez están siendo más conscientes, especialmente las organizaciones más grandes, de esto, porque saben la importancia que tiene el trabajador, su colaborador, su empleado en esto. Sí, saben cómo es de valioso para que ellos puedan alcanzar esos objetivos. Y claro, David, mira también, cada vez encontramos más escasez de talento en el mundo. Es algo increíble. Que uno decía, pero tanto desempleo, pero escasez de talento. Sí, mucha gente le falta desarrollar competencias blandas como trabajo en equipo, comunicación, liderazgo, manejo del tiempo, una buena actitud, porque a veces tener una cantidad de títulos ahí, en, es, en ese componente del saber, el saber hacer, pero el saber ser, van a ver como una brecha muy grande y cada vez Headhunter, Cazatalento está buscando más el saber ser. Esas competencias que necesitamos para el presente y para el presente futuro. Entonces, muchas organizaciones se han dado cuenta de eso, sin embargo, aún en las más pequeñas todavía falta como que logren hacer clic, pero ahí es importante nuestro rol. Perfecto, Mónica. Una última pregunta ya para terminar. Voy a leer un par de comentarios. Cuando me vean así agachado es que estoy aquí viendo todo lo que ustedes escriben. Eh, que sí, que definitivamente muy coherentes en este sentido con lo que tú estás planteando. Dice Sara, importante que quienes estamos formados en ciencias sociales y humanas nos empecemos a formar también en herramientas como el ROI, presupuestos, los KPI, etcétera, etcétera. De acuerdo contigo, Sara. Total. Y aquí viene una pregunta y era algo que tú mencionabas ahorita y es, la pandemia nos modificó las competencias blandas, nos modificó las estrategias gerenciales, los modelos de liderazgo cambiaron. Quisiera preguntarte, y pues este es parte del ejercicio que queremos hacer con el Congreso y es, no es solo para psicólogos. Mire, piense que si usted le manda este video a su jefe y su jefe escucha algo de esto, seguramente puede empezar a ver una transformación ahí en su organización. Mónica, ¿cuáles son las nuevas competencias? La pandemia nos modificó. ¿Cuáles crees tú que sean esas nuevas competencias?
¿Y cómo entenderlas? Muy cortico porque sé que esa pregunta nos da para sentarnos aquí a conversar una hora, pero ¿cuáles serían y cómo las podríamos adaptar? Importante, humanismo digital, ser humanos digitalmente. Nos estamos deshumanizando nuevamente y nos hemos deshumanizado, ¿sí? Humanidad compartida es fundamental. Entender que lo que esto es el efecto mariposa, como una cosa que ocurrió nos afecte, cómo nos afecta a todos. Trabajo en equipo, resiliencia, es una competencia para hoy. Yo tuve la oportunidad de hacer un estudio prospectivo. Yo me formé como, también tengo una maestría en pensamiento estratégico y prospectiva, hice un ejercicio prospectivo para el rol de la persona de gestión humana del 2030 y una competencia importante va a ser la resiliencia, ¿sí? Fundamental. Otra, pues ahí está asociada la inteligencia emocional, la gestión del tiempo, los hackers del tiempo, porque nos están robando el Oh, tiempo. sí. Y aparte Y que me podría tenemos... con muchas otras, de que podría contarles muchas otras porque les podría dar esto para mucho más, pero miren, lo más importante, y yo sé que este congreso no es solamente para psicólogos, es para trabajadores sociales, para muchos otros importantes que son transversales dentro de los procesos de intervención en diferentes campos, ahí necesitamos volver a ese sentido de lo humano, que entendamos que nuestro rol es para ayudar a las personas, que si ayudamos a una persona estamos ayudando a una familia y entender eso, entender que lo más importante es poder impactar en la vida de las personas a partir de nuestra propia capacidad mismos, porque es que nos falta mucho esto. Y yo como lo viví cuando era enfermera lo viví en estos contextos clínicos, donde uno veía no solamente el maltrato dentro del equipo médico, sino entre los pacientes, ¿sí? Los usuarios, los clientes, se hace indispensable la humanidad compartida, ser compasivos. Y la compasión es entender el sufrimiento del otro y que yo como ser humano mi obligación es disminuir ese sufrimiento, no generarlo. Por eso siempre hemos dicho, esa persona que es infeliz es el que te jode a todo el mundo. Pero hay que entender y ver ese ser humano como ese ser que sufre. De Y que acuerdo. cuando le ayudamos a ese ser humano que está sufriendo, todo se transforma. Entonces, Bueno, ese es nuestro rol. Mónica, creo que bastantes comentarios aquí. Había un comentario, una pregunta incluso. Bueno, estamos corridos. Yo voy a tomarme el atrevimiento de hacerte esta pregunta muy puntual. Dice, teniendo en cuenta la diferencia entre religiosidad y espiritualidad, ¿realmente sí hay una preocupación en las organizaciones por el desarrollo de la dimensión espiritual? Y yo quisiera ponerle Sí, una coma de más. ¿Les corresponde a las organizaciones esa parte? te cuento, David. Antes hablamos de 3 megatendencias: innovación, desarrollo e investigación. Hoy hablamos de otras 3: estética, ética y espiritualidad. Hoy hablamos de eso. Organizaciones éticas, organizaciones espirituales y organizaciones que admiran la estética a partir de la diversidad. La espiritualidad es un rol, es un componente del bienestar muy importante porque es el componente de trascendencia. Cuando tú como organización quieres trascender, debes ser un ser, viendo la organización como un ser vivo, ¿no? Eres un ser que tiene que trascender a partir de tu cultura, tus procesos y de los seres humanos que conviven contigo. Entonces, es un componente importante como megatendencia. Mónica, pues como siempre es un gusto escucharte. Realmente estos espacios son muy cortos para poder ampliar tanta información que hay. Todas las personas muy agradecidas con esta intervención. Mil Ay, gracias. qué Qué triste. belleza de charla. Entender que para cambiar el mundo considero que primero debemos cambiar nuestro mundo, estar en equilibrio mental, emocional y corporal. Muy interesante, debe ser aplicable en todo entorno donde nos encontremos. Gracias por contestarme, doctora Mónica, y más de manera positiva. Es verdad, saludos. Bueno, aquí hay un montón de Ay, comentarios que de eso se trata, que podamos conectar con los seres humanos. La psicología tiene que volver a ser de la gente. No podemos seguir pensando que estamos allá escondiditos generando conocimiento, estar allá escondidos generando investigación. La gente tiene que saber y eso garantiza que sea psicología para todos. Que de eso se trata. El segundo Congreso Internacional de Psicología, de eso se trata, poderlo llevar a todos y vamos a hacer todo el esfuerzo para que este Congreso siga siendo
de manera gratuita. Que aquellos que se quieran certificar está perfecto porque son unos temas académicos, está bien, pero que sea gratuito para que la mayor cantidad de personas puedan acceder a esta información. Mónica, muchas gracias, estamos corridos. Yo sé que por aquí ya me están llamando a seguir en lo que viene. Vamos a pedirles que nos den unos 3, 4 minutos. Mónica, una última palabra antes de irnos. Ay, no, gratitud infinita con ustedes. Amo esto, amo lo que hago, es mi propósito de vida, fluyo con esto. Entonces, no, invitarla a todos para que realmente se conecten con ese propósito porque estamos en una era de la humanidad completamente distinta y los cambios empiezan por pequeñas cosas, pero empiezan por nosotros. De Entonces, acuerdo muchísimas contigo. gracias. Y pues no, maravillada con esto, David, muchas gracias también por tu bondad, porque el hecho de que estén haciendo esto gratuito es un acto de bondad maravilloso para tantas personas que lo necesitan y que con alguna actividad que logren conectar, a veces hacer clic tan sencillamente, ya dice, wow, esto es lo que necesitaba para poder seguir adelante. Entonces, mil gracias por esa bondad tan divina. A ti, Mónica, muchas Muchísimas gracias. gracias, entonces Hemos unido estamos conectados. muchos esfuerzos, la Universidad del Bosque, el Octavo Foro, Conexiones Consultorías, todas las empresas que se unieron para que esto fuera posible y que lo podamos llevar. No se desconecten, vamos a invitarlos a que no se desconecten, espérenos 2, 3 minutos mientras conectamos a la doctora Yolanda Sierra a hablar de Y riesgos y posición. es espectacular, mi maestra y amiga, que la quiero Así mucho. que no se desconecten, los vamos a invitar a que mientras hacemos este cambio, compartan en sus redes sociales, inviten a otros colegas, inviten a sus familias a que escuchen esto, porque todo lo que pasa en las organizaciones tiene que ver con nosotros. Así que 5 minutos, 3 minutos, estamos de nuevo con ustedes. Un abrazo, ya nos vemos. Mónica, gracias. Un abrazo.